Dios los bendiga, iglesia. Que la paz del Señor sea con ustedes. Es una enorme bendición predicar la palabra de Dios esta mañana. Le invito, por favor, que abra su Biblia en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Vamos a estar leyendo algunos versículos allí. Le invito a que se arrime su Biblia, sus hojas de apuntes, para que usted haga apuntes y en la semana usted pueda memorizar, pueda recordar la predicación de este día. Vamos a estar leyendo la nueva traducción viviente. Les comentaba anteriormente que esta traducción es un poquito más fácil de entender que la 960. La 960 utiliza un lenguaje un poquito más antiguo del español. De hecho, está traducida por una persona que hablaba español de España. Por eso menciona vosotros o cosas así, que realmente en nuestro idioma de español latino mexicano no decimos, ¿no? Más que los europeos españoles. Así que vamos a la nueva traducción viviente, el capítulo 12 de Hebreos, el versículo 1. Sería muy buena idea que usted con su familia reunida allí mismo se tomara una foto, un selfie, y abajo en los comentarios de esta transmisión usted suba esa foto para así hacer muchas fotos de los que están viéndonos, de toda la iglesia, y también pues los pastores y el equipo que trabajamos en las transmisiones podamos verlos a ustedes también congregados en sus casas. Será buena idea hacerlo. Así que si puede hacerlo, por favor, le invito a que lo haga. ¿Sí? Ok, vamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el que inició y que perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Vamos a orar. Padre Santo, te rogamos, Padre, que bendigas este momento en el cual vamos a predicar tu palabra, que tu palabra sea expuesta con justicia, con denuedo, y que tu siervo, Señor, sea bendecido por tu Espíritu Santo para hacerlo lo mejor posible. Padre, escudriña mi corazón, Señor, y si encuentra algo malo que ofende tu carácter, que ofende tu voluntad, Padre Santo, quítalo, Señor. Mi anhelo es que tu gloria sea exaltada, Señor, que tu nombre sea exaltado y no nosotros los predicadores, solamente somos siervos. Bendice tu palabra, Señor. Santo Espíritu, bendice a la iglesia que escucha este mensaje, que puedan ser instruidos, que puedan ser bendecidos y alimentados. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Quisiera tomar unos segundos para dar la bienvenida a aquellas personas que no asisten a esta congregación, que no son cristianos, que nunca han escuchado el Evangelio del Señor, a que se queden para que escuchen la palabra de Dios y que le den suscribirse a la página de la Iglesia de Cristo Laguna en Facebook para que reciban los videos y estén escuchando la palabra de Dios y las alabanzas. Eres bienvenido, eres bienvenida donde quiera que nos estén escuchando. Muchas gracias por darle clic. Vamos a hablar, hermanos, un poquito sobre el contexto de este capítulo, en sí toda la carta. La carta a los Hebreos fue una carta escrita por alguien que realmente no se sabe, así que le vamos a catalogar nosotros como el predicador, porque estos capítulos escritos parece ser como un mensaje, como una predicación. Y este escrito va dirigido a un grupo de judíos cristianos que estaban a punto de regresarse a sus costumbres judías. En otras palabras, ellos estaban a punto de abandonar la gracia cristiana, la fe cristiana, e irse otra vez a la ley judía, a la ley mosaica.
Y esto es un gran peligro porque de hecho la ley no puede salvarnos a menos que seamos perfectos y cumplamos totalmente toda la ley. Así que nadie existe eso sino Jesucristo cuando Él estuvo aquí, pero fuera de Él nadie puede cumplir la ley. Así que ellos estaban cometiendo un gran error. El capítulo 11 de Hebreos, el predicador trae a la ante de estos judíos cristianos, hermanos, un conocimiento que ellos tenían fresco, porque realmente todo judío conoce la historia de sus antepasados, conoce la historia de dónde vienen, conocen la historia de Jehová cuando los sacó de Egipto y todas las situaciones históricas que vivieron hasta este tiempo en la era cristiana cuando fue escrita esta carta. Así que el predicador comienza a argumentarles a los judíos personajes que ellos conocían muy bien. Personajes como Enoc, personajes como Elías, personajes como los profetas de Dios, personajes como Moisés, como Abraham, como Sara, como Samuel, como David, personas que Dios utilizó, pero que estas personas fueron grandes por la fe que tenían en Cristo Jesús, en nuestro Señor. Y realmente estas personas, al haber terminado su misión que Dios les había entregado, formidablemente ellos terminaron y concluyeron. Pero lo que se hace notar en este pasaje, en este capítulo, en el capítulo 11, el predicador quiere dar por sentado que fueron hombres de fe, hombres que la convicción que ellos tenían, y mujeres que también salen en estos pasajes, tenían puesta la convicción en Dios. Sus convicciones estaban puestas en Dios. Así que cuando inicia el capítulo 12 del versículo 1 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados, cheque cómo utiliza este verbo, estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. ¿A qué se refiere? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son esta nube de testigos? ¿Quiénes son estos testigos? Bueno, lo acabamos de mencionar. En el capítulo 11 aparecen estos personajes. Hombres y mujeres que triunfaron por depositar su fe en el Señor. Hicieron grandes hazañas. Nosotros sabemos las historias de estos personajes. Sabemos qué es lo que hicieron. Hombres apasionados por el Señor, hombres que buscaban la justicia, que buscaban la verdad del Señor. Y al final de sus días, aunque no pudieron ver totalmente la obra concluida, ellos quedaron satisfechos por cómo Dios los usó. Pero cuando inicia el versículo 12, él conecta el capítulo 11 con el principio de este capítulo. Dice: por causa de esos testigos que están en el capítulo 11, ya que nosotros tenemos esos testigos rodeándonos a nosotros. Ahora apliquémonos rápidamente a nosotros como cristianos en el 2020. Tenemos esa vara muy alta, ¿no? Ellos son como testigos, atestiguando nuestros actos como iglesia de Cristo. Quitémonos, en la segunda parte del versículo 2, quitémonos todo peso que nos impida correr. Esta multitud de testigos de la vida de fe, ellos también pasaron por estas diversas cosas, siguieron siendo seres humanos igual que nosotros. En la segunda parte de este versículo, el versículo 1, el predicador menciona esta instrucción como una orden para los cristianos, diciendo: quítense todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Hemos escuchado muchas veces que la vida cristiana se ha referido, se ha comparado como una carrera, nada más con la aclaración de que esta carrera de la vida cristiana no es una carrera de ver quién llega primero, sino quién resiste hasta el final. La intención del predicador al hablar esto es quedarse corriendo en esta gran carrera que Dios ha preparado, en esta vida cristiana, y no dejar la carrera, sino despojarnos de las cosas que nos hacen tropezar, hablando específicamente del pecado. El predicador no habla exactamente de qué tipo de pecado. Está hablando en un sentido muy general. La palabra que traduce aquí es amartía, pero es hablar de un pecado muy general. Pero cada quien sabe con qué batalla, cada quien sabe sus pecados. Entonces continúa en el versículo 2 hablando esto.
Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar del honor junto al trono de Dios. En el versículo 2, hermanos, comienza el predicador a ilustrar realmente lo que el Señor Jesús y su determinación pudo alcanzar, la determinación del Señor Jesús, estando en la cruz, estando en los padecimientos. La manera en cómo nosotros podemos continuar esta carrera de la vida cristiana, la clave se encuentra en el versículo 2 y el predicador lo menciona, es fijar toda nuestra atención en Jesús. Y quisiera preguntarle esta mañana, ¿dónde está su atención en este tiempo? ¿Dónde está su vista en este tiempo? ¿Está en la crisis mundial, en la crisis económica mundial, en nuestro país, en nuestra ciudad? ¿Su atención está puesta en la enfermedad del coronavirus? ¿En dónde está puesta su confianza? ¿Está en Jesús? No se olvide, hermanos, que seguimos corriendo en esta carrera de la vida cristiana. No se ha detenido. El COVID no paralizó nuestra vida como cristianos, hermanos. O realmente no debiera verse así. No ha pasado así. Así que el predicador dice, para alcanzar esto nosotros debemos fijar la mirada en Jesús, el que originó, el que inició y el que sigue perfeccionando nuestra fe. Ahora él ejemplifica esto, dice, debido al gozo, está hablando del Señor Jesús, debido al gozo que le esperaba al Señor Jesús, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Yo cuando era pequeño, en una ocasión tuve un accidente. Yo estaba jugando en el patio y había una madera con clavos, pero eran clavos de esos como de 15 pulgadas. Y tuve la gran suerte, hermanos, de clavarme uno en el pie derecho. Es algo horroroso. Yo creo que de ahí mi trauma a la sangre. Yo sentía que me moría. Estaba gritando como loco. Era un niño de 8 años. Yo miraba sangre por todos lados. Hasta que mi mamá llegó y me llevaron a la Cruz Roja. Me saturaron para que no me desangrara, según yo. Pero bueno, eso fue un momento crítico. Pero lo peor para mí, en mi caso, fue la recuperación. Fueron los días después, porque la recuperación era no poder caminar, no poder jugar. Y no solamente eso, lo más crítico era las inyecciones, porque tenían que inyectarte con la vacuna para que no te diera una infección. Entonces yo recuerdo que fueron como medio año que me estuvieron inyectando. No, creo que fueron 2-3 sesiones, pero para mí fue algo eterno, doloroso, traumático, de tal manera que yo hacía lo posible para evadir eso. Así que mis papás tuvieron que negociar conmigo de alguna u otra manera para poder pasar ese momento difícil, diciéndome, mira, ok, te van a poner la inyección ahorita, pero pasando esto vas a poder ver la tele, te vamos a regalar unas galletas, te vamos a comprar un juguete, va a haber algo bueno para ti después de esto. Y funcionaba, realmente funcionaba. Era un momento crítico, era un momento difícil, pero pasando eso había felicidad en mí. El Señor Jesús, hermanos, estaba consciente, y en eso se basaba su determinación de seguir en la cruz, de ponerse voluntariamente en la cruz, porque Él sabía que después de 3 días de estar en una tumba, Él se iba a levantar vivo con la victoria y la gloria. Una vez más, gloria a Dios. Ahí donde usted está, dele un aplauso al Señor, dé un gloria a Dios, no tenga vergüenza de su familia, de que usted pueda hacer eso, que se escuche en su casa alabanza al Señor, hermanos. Entre paréntesis quiero decir que es bien extraño predicarle a una cámara, hermanos. Es bien extraño, espero no acostumbrarme. Así que retomando esto, el Señor Jesús estaba consciente de lo que iba a pasar. Él sabía que iba a vencer. Él sabía que la victoria iba a ser suya. Él sabía que después de 3 días se iba a levantar e iba a ir al cielo en gloria a un lado del Padre.
Gloria a su nombre. Él soportó todo esto porque sabía que iba a ser un momento. Y el predicador, hermanos, comienza a dar la verdad de lo cual el Señor Jesús ahorita está gozando. Dice, ahora está sentado en el lugar de honor, versículo 2, segunda parte, junto al trono de Dios. Gloria a Dios. Versículo 3, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Esto lo pone en comparación el predicador. Todo lo que fraguaron los fariseos y escribas para asesinar y crucificar al Señor Jesús no se compara con el gran gozo que ahora el Señor Jesús está experimentando en la gloria del Señor. Así en algún momento nosotros, hermanos, así en algún momento nosotros, todas estas circunstancias que están metiendo en problemas a la humanidad en este tiempo, para los hijos de Dios es un momento, hermanos, porque en algún momento vamos a estar con el Señor en gloria. Ahora, en el versículo siguiente, en el versículo 3, la última parte, dice, así no se cansarán ni se darán por vencidos. ¿Cómo está relacionado el trabajo que no se cansa por estar en la carrera continua de la vida cristiana? ¿Cómo funciona? ¿Cómo un cristiano puede seguir en la carrera de la vida cristiana sin desgastarse o cansarse a tal manera que se aleje o renuncie a esta carrera? ¿Cómo luce, hermanos, el cristianismo ahorita en este tiempo de cuarentena? Y la realidad, hermanos, se basa en que el cristiano que está esperanzado, que conoce quién es Jesucristo y conoce su fidelidad y conoce sus promesas y se aferra a sus promesas, se aferra a la fidelidad de Dios, esa persona va a sufrir, sí, pero de una manera diferente que el resto. Porque su esperanza y su confianza está puesta en Jesús. Así que no importa, hermanos, cuánto tiempo estemos en esta circunstancia, los que somos del Señor, nuestra esperanza está con Él. Estemos gozosos en esta circunstancia. Sí, gozosos en esta circunstancia, aunque la gente nos diga locos, ¿no? Porque realmente nosotros tenemos esa convicción en el Señor. Así que, hermanos, en el versículo 4 dice el predicador, continúa diciendo, después de todo ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado, de una manera diciendo que ustedes como cristianos aún no han llegado a ser asesinados o a morir por causa de luchar contra el pecado. No hemos resistido hasta la sangre, en otra traducción, el 960 lo menciona, no hemos llegado hasta ese momento. No nos hemos esforzado a batallar con el pecado hasta la muerte. Ese es el caso tal vez del mundo en general. Y realmente no alude a que nosotros tengamos que ser crucificados como el Señor literalmente, pero sí alude, hermanos, al esfuerzo que debemos tener cada uno de nosotros como hijos de Dios al rechazar al pecado. Quiero notar ciertos factores de los cuales mencioné anteriormente. Cuando el predicador en el versículo 1 menciona que debemos desechar todo el peso que nos interrumpe para poder correr esta carrera de la vida cristiana, el pecado. Ahora que somos cristianos, hermanos, sabemos que hemos sido justificados, hemos sido lavados por la sangre de Cristo, hemos sido santificados legalmente. Y la gracia del Señor ha cubierto todo nuestro pasado, todo nuestro presente y nuestro futuro. Mas sin embargo seguimos siendo pecadores. Y la realidad está basada en que en este cuerpo de pecado que está lleno de esta naturaleza caída, seguiremos en esa pelea, en esa lucha constante con el pecado. Pero las circunstancias son diferentes. Ahora ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Ahora el dueño de nuestra vida no es el pecado. Ahora el dueño de nuestra vida es el Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, quien dirige nuestra vida. Así que, hermanos, esa es la gran diferencia. Usted necesita en este tiempo vivir la vida cristiana totalmente, desechando sus hábitos pecaminosos. Usted conoce sus hábitos, hermanos, sus hábitos pecaminosos. Usted sabe qué son esos hábitos. Necesita
desecharlos para poder correr lo que queda de esta vida cristiana. No sabemos cuándo sea el fin. Y no quisiera hablar en este tema o utilizar este tiempo para hablar sobre las circunstancias futuras. Muchos dicen que ya es mañana, que ya es en este tiempo. El Señor dijo que no sabía. En cualquier momento puede llegar. Es tiempo, hermanos, que nosotros desechemos nuestros hábitos pecaminosos. Pero quisiera ir concluyendo este pequeño sermón y llegando a aplicarlo a nuestra manera de vivir en este tiempo. Nosotros, hermanos, que estamos en cuarentena en este tiempo, algunos que tienen que salir, pero la vida, si usted se fija, la vida secular en todo el mundo cambió, ya no es lo mismo, o al menos en estos años va a seguir igual, o en estos meses, pero las situaciones cambiaron. Así que nosotros, de alguna u otra manera, el mundo está bajo temor, bajo circunstancias donde ponen presión a la sociedad. ¿Qué va a haber el siguiente mes, hermanos? En México, la economía de nuestro país, la economía del mundo, sabemos las noticias. El petróleo se desplomó. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué van a comer mis hijos? ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Se va a erradicar la enfermedad? ¿Vamos a tener que aprender a vivir con eso? Y en algún momento, hermanos, el ser humano va a experimentar el temor. Es algo inevitable, la incertidumbre. Va a experimentar esto. Pero nosotros como cristianos, hermanos, debemos tener una mentalidad totalmente distinta. No somos iguales como los demás, no tenemos las mismas convicciones, no tenemos a un mismo Señor. Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Lo primero que debemos hacer, hermanos, es no dejarnos vencer en nuestra carrera. No debemos permitir, hermanos, que lo que está pasando, la incertidumbre, todo esto de temor, lo que está pasando, detenga nuestra carrera como cristianos. Y entiéndame cuando me refiero a proseguir en nuestra carrera como cristianos, como seguir siendo cristianos en cuarentena. Si antes éramos atacados y seducidos por pecados diferentes, ahora va a haber otros pecados, hermanos. Estamos encerrados en nuestros hogares, o la sociedad en general lo está. El momento de estar en quietud, estar en la ociosidad, puede traer muchos problemas para nuestra vida. Una vez escuché una frase que decía que la ociosidad es el taller de Satanás, más los jóvenes hoy día. Es muy difícil en este tiempo, pero usted no puede darse el lujo de detenerse en esta carrera. Seguimos en la carrera, hermanos. Seguimos esperando a Jesucristo nuestro Señor. Nosotros debemos estar conscientes de eso. Así que no debemos dejarnos vencer por las circunstancias, por la paranoia, por el temor, porque nuestra esperanza está en Jesucristo, no en este mundo. Número 2, pongamos nuestra atención en Jesús. El texto mismo en el versículo 2 que acabamos de leer en Hebreos, capítulo 12, menciona que la clave para poder triunfar en esta carrera es poner nuestra vista, nuestra atención en la persona y la obra de Jesucristo. ¿A qué me refiero? Me refiero a la relación cercana que usted debe de tener con Jesucristo. En otras palabras, el tiempo que usted emplea para estudiar la palabra de Dios, para memorizar la palabra de Dios, el tiempo que usted emplea para orar, hermano. En este tiempo de cuarentena donde se supone que debe de haber un poquito más de quietud, más de tiempo, usted ya debería de haber aprendido a orar mejor. Usted ya debió de haber aprendido a leer y estudiar la palabra con las herramientas que la propia iglesia de Cristo Laguna les ha dado. Recuerde que hemos tenido clases de hermenéutica, clases de ética cristiana, clases de teología. Saque sus apuntes. El líder de hogar, el cabeza de hogar, haga devocionales con su familia. A eso es lo que nos referimos cuando nosotros debemos poner nuestra atención en Jesús, poner nuestra esperanza, nuestra confianza, toda nuestra atención en la persona y en la obra de Jesucristo. No solamente una fe intelectual, decir, sí, yo creo en Jesús. No, es una fe activa, es una fe que está trabajando continuamente bajo la voluntad del Señor Jesús. Número 3,
sigamos corriendo la carrera de la fe. La carrera de la fe, hermanos, no ha terminado. Va a terminar cuando Cristo regrese por su iglesia. Todo esto que ha pasado, hermanos, que está pasando en el mundo del coronavirus y las dificultades económicas globales en todo el mundo, la crisis que se avecina y todas estas cuestiones, no es la primera vez que pasa en el mundo, hermanos. Esto es algo que tenemos que saber. Anteriormente el hermano Luis había comentado sobre la peste bubónica. Claro, en el mundo ha habido muchas crisis, pero de alguna u otra manera el ser humano ha salido adelante, obviamente por la misericordia de Dios. Pero ¿cuál es la actitud que cada cristiano temeroso de Dios debe de tener ante la crisis? ¿Cómo nosotros debemos comportarnos en este tiempo de crisis, hermanos, como cristianos? ¿Cómo nosotros debemos tener el comportamiento y nuestra actitud? El hermano C.S. Lewis, él fue un apologético, un maestro, un apologista. Anteriormente, él ya falleció. Él escribió muchos libros de apología, y en uno de sus artículos fascinantes sobre la forma en cómo él respondía a los cristianos ante la experiencia de las armas atómicas, porque en su contexto en ese tiempo comenzaron a hacer pruebas y hacer detonaciones sobre bombas atómicas, y era una noticia bastante controversial, porque en ese tiempo nació la ciencia atómica o las bombas atómicas, y la gente estaba, hermanos, preocupada, porque cuando en ese tiempo había esas armas, ahorita ya nos ha rebasado la tecnología, y hay armas biológicas y hay armas más fuertes e impresionantes, pero en ese tiempo la propagación de la noticia de la bomba atómica, ¿sí?, hizo un caos en las personas. Tenían miedo de que un país en guerra opuesto a su país mismo comprara una y detonara una en sus países. Y la gente pensaba que de alguna u otra manera en cualquier momento iba a haber una detonación en una bomba y iban a morir muchas personas. Así que la paranoia y el miedo estaba entre los cristianos también. Y el hermano C.S. Lewis respondió a los cristianos ante la experiencia de esta situación para ayudarnos a aplicarlo a nuestra situación. Esto estoy leyendo unas frases que el hermano John Lennox es un matemático cristiano, físico, matemático. También el hermano es experto en filosofía, es cristiano, hermano. Él escribió un libro, de hecho es gratis, usted lo puede descargar. En estos tiempos de cuarentena él lo formuló, y él en su libro escribe este artículo de C.S. Lewis, y cada vez que él va a hablar sobre la bomba atómica, John Lennox cambió la bomba atómica por coronavirus, ¿sí? Y la manera en cómo él está escribiendo es bastante poderosa. Voy a leerlo, voy a citar lo que John Lennox modificó de las frases de C.S. Lewis, diciendo: de cierta forma estamos pensando demasiado en la bomba atómica, y él le cambió coronavirus. De cierta forma estamos pensando demasiado en el coronavirus. ¿Cómo deberíamos vivir en una era de pandemia? Estoy tentado a responder: pues como hubiéramos vivido en el siglo XVI, cuando la plaga llegaba a Londres casi todos los años, o como hubiéramos vivido en una era vikinga en la que podían llegar invasores escandinavos durante la noche a degollar a la gente, o de hecho, como vivimos ahora, en una era de cáncer, de sífilis, de parálisis, de ataques aéreos, de accidentes de trenes, de accidentes automovilísticos. En otras palabras, no exageremos en cuanto a la novedad de nuestra situación. Créeme, querido hombre o mujer, tú y todos los que amas ya fueron sentenciados a muerte antes de que existiera la bomba atómica. Y él lo corrige, el hermano John Lennox, como coronavirus.
Y muchos de nosotros moriremos de formas bien desagradables. Tenemos una gran ventaja que no tuvieron nuestros ancestros: la anestesia. Es totalmente ridículo andar por ahí lloriqueando y haciendo mala cara porque los científicos o el coronavirus añadieron otra forma más de morir dolorosa y prematuramente en un mundo donde ya hay miles de estas muertes y donde la muerte misma es algo seguro. Esto es lo primero que se debe decir y la primera sección que se debe tomar. Recobremos la compostura. Si todos vamos a ser destruidos por una bomba atómica, John Lennox lo pone como coronavirus, hagamos que cuando llegue este virus nos encuentre realizando actos racionales y humanos, orando, trabajando, enseñando, leyendo, escuchando música, bañando a los niños, jugando al tenis, hablando con nuestros amigos mientras disfrutamos de una bebida y de juegos de dardos. Que no nos encuentre apiñados como ovejas asustadas, pensando en virus que ciertamente pueden destruir nuestro cuerpo. Un microbio puede hacerlo, pero no debe dominar nuestra mente. De alguna u otra manera, hermanos, el ser humano, después de que Adán y Eva pecaron, estamos condenados a morir, todos, sin excepción. Todos estamos condenados a morir. Y estas circunstancias de este tiempo del coronavirus están trayendo temor a la gente, y hasta cierto punto es racional, es normal, ¿no? Pero mucha gente está llegando al extremo. Mucha gente ahorita y después, si las cosas empeoran, va a llegar a un extremo. Y la iglesia de Cristo, hermanos, no debe seguir ese camino. No somos ovejas asustadas, hermanos, que están en un rincón temiendo. Iglesia, usted no es una oveja asustada que está temiendo por el futuro. Lo que está pasando hoy día no debe dominar nuestro espíritu. Lo que está pasando hoy día no debe dominar nuestra mente, no debe dominar nuestro corazón, y tampoco debe de distraernos de correr la carrera que tenemos por delante. Seguimos teniendo a Cristo, seguimos teniendo al Espíritu Santo, seguimos teniendo la libertad de expresar la palabra de Dios por estas vías, por el internet. Enfóquese, iglesia. No pierda de vista la carrera, no pierda de vista la meta que tenemos. El Señor Jesús puede llegar esta noche. El Señor Jesús puede encontrarnos. Y qué más hermoso sería, hermanos, que el Señor Jesús regresara y nos encontrara haciendo su obra. Qué maravilloso que cuando el Señor Jesús regrese lo encuentre a usted haciendo su voluntad, la voluntad santa y perfecta del Señor. Nosotros, como ovejas, hermanos, no debemos cesar de correr en esta gran carrera que tenemos por delante. Nosotros no somos de los que tienen miedo, porque nuestra esperanza está puesta en Jesucristo. Nuestros ojos y nuestra atención está puesta en el Señor. Señor Dios Todopoderoso, Padre, confiamos en ti. Confiamos hasta la muerte en ti, Señor. No sabemos qué es lo que tú has permitido y vas a permitir en el futuro, pero sabemos que tú eres un Dios benevolente, tú eres un Dios misericordioso. Nuestro Dios es un Dios de gracia, es un Dios de favor, de misericordia. Y lo que tú hagas, Señor, sabemos que siempre el carácter de misericordia y de gracia que tú tienes va a ser demostrado en cada acción que tú hagas. Pedimos, Señor, para que tu iglesia esté enfocada en ti, Señor, esté enfocada en Jesucristo y no pierda de vista esta carrera, Señor, preciosa del cristianismo. Que podamos vivir, Señor, ahora con más hincapié, Señor, con más urgencia la vida cristiana en donde estamos, en nuestros hogares. Ayuda, Señor, a mis hermanos que son esclavos del pecado, literalmente, que ellos puedan ser libres
por tu poder y ellos puedan trabajar en ello. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, bendice nuestros hogares, bendice a México, bendice al mundo entero. Oramos, Señor, por a todas las personas que están trabajando en este tiempo por causa de la enfermedad, a los médicos, a los doctores. Padre, sé con ellos, que tu Espíritu Santo les fortalezca. Padre Santo, oramos por todos los enfermos que están en los hospitales, que tu misericordia abunde grandemente en sus vidas. Y lo más importante, Señor, que el mundo te conozca. Que el mundo, Señor, a través de este megáfono impresionante que tú has levantado en tan poco tiempo, que tú has permitido, Señor, en esta necesidad, la gente pueda buscarte, la gente pueda retractarse de su vida y seguirte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga.